Ok, iglesia, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Fíjense que el triángulo perfecto durante este mes vamos a estar hablando acerca del matrimonio, un pacto con Dios. Y fíjense que yo no soy estudiado en cuanto al matrimonio, no tengo ningún estudio superior, no soy un especialista. Pero hoy yo le vengo a hablar desde mi experiencia, porque sí, soy casado. Tengo 10 años de matrimonio y hay que ver lo que se aprende en 10 años, ¿sí o no? Yo quiero preguntarles aquí si hay algún matrimonio que tenga 5 años o menos. 5 años o menos de matrimonio y levante su mano. 5 años o menos. Por allá, hermano Abel, 5 años o menos. 10 años o menos, ahí sí voy yo. 10 años o menos. 15 años o menos. 20 años o menos. 25 años o menos. 30 años o menos. 30 años. Un poquito. 40 años o menos. Oye. Respeto, mi respeto. 50 años o menos. No, ya. Sí, oye. Ya. Felicidades a todos los que van luchando, ¿verdad? Para seguir mejorando. Fíjense que como matrimonios, yo quiero decirles que así como todos ustedes, también nosotros tenemos problemas y conflictos. Mire, toque, aquí, de carne y hueso, al igual que todos los que estamos acá. Muchas veces nosotros pensamos o creemos que porque el hermano pasa aquí al frente, porque uno viene y habla aquí y da recomendaciones de lo que Dios quiere para la vida, quizás somos perfectos y no nos equivocamos, y es completamente errado. Somos igual de carne y hueso y también nos equivocamos y también tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque el matrimonio, las relaciones no son fáciles. Amén. Amén, claro que sí. Porque yo he visto muchas veces esto, lo solemos callar, solemos tragárnoslo y hace más daño, hace mucho más daño. Pero fíjense que yo en estos 10 años de matrimonio he aprendido muchísimas cosas he aprendido. He aprendido cosas que a mi esposa le gustan, cosas que no le gustan, cosas que ni se me tiene que ocurrir volver a hacer, jamás. Porque ya saben la que se viene, ¿verdad? Sí. Uno va aprendiendo todas esas cosas. Fíjense que de repente yo estaba pensando, cuando estaba haciendo el tema, y pues me llegó, recordé este símbolo acerca de un triángulo en el matrimonio, porque creo que ayuda muchísimo a reflejar lo que yo quiero expresar hoy. Una de las cosas que recuerdo yo cuando estaba con mi esposa de novios, hace, imagínense, 10 años atrás, un poquito más, porque nosotros tenemos 10 años de casado, pero tenemos como 14 o 15 años de conocernos. Menos mal que no está aquí, porque si digo, ¿no te acuerdas cuando? Pero bueno, sí, como 14, 15 años de conocernos. 14, 15 años de conocernos, y cuando nosotros formalizamos un noviazgo, lo primero que nosotros queríamos era recibir mentoría, ¿verdad? O que nos ayudaran a
a llevar ese proyecto adelante, porque es algo que necesita ayuda, consejos. Y recuerdo que sí hubo bastantes palabras de ánimo, pero creo que siempre hace falta un poquito más. Yo quiero siempre alentar a las personas dentro de la iglesia, dentro de todo lo que se pueda, que haya más, siempre haya más acompañamiento a aquellos noviazgos, a aquellos matrimonios que están comenzando, lo más que podamos siempre. Me encanta porque aquí está el ministerio, hay un ministerio de matrimonio. Tenemos al hermano Gustavo, a la hermana Gaby, que podemos acudir a ellos, podemos preguntarles, podemos pedirles consejos. Y hay muchos otros hermanos que tienen bastante experiencia en el matrimonio. Fíjense que hay muchas cosas que con el tiempo fui conociendo de mi esposa, con el tiempo, porque así es que uno se conoce. Y yo creo que hoy hay por ahí un hermano que 30, 40 años de matrimonio y probablemente sigue conociendo cosas nuevas de su esposa. Y así me pasaba a mí, con 4 o 5 años de matrimonio, recientico, conocía cosas nuevas. Mi amor, ¿y tú? En la noche, ¿por qué das patadas? Fíjense que una de las cosas, esas cosas uno no las habla, eso no se habla en un noviazgo. Fíjense que yo soy sonámbulo, bueno, era, creo. Yo soy sonámbulo y era tan grave mi situación que cuando yo vivía con mi mamá, una vez yo vivía en un edificio piso 3 y una vez yo me desperté, 2, 3 de la mañana, yo me desperté, me paré, menos mal que estaba vestido, me paré, voy a la sala, abro la puerta, salgo, bajo las escaleras, 3 pisos, voy a la salida del edificio y me ataja el celador, el vigilante, me ataja. Vladimir, y yo ya iba tratando de abrir, lo que pasa es que ahí como es con llave magnética, por eso no salí, pero estaba ahí en la puerta tratando de salir. Y resulta que cuando ya me entro en sí y me veo, y yo, ¿qué me hiciste de una vez? El vigilante, no, tú llegaste aquí de repente, y yo me quedé así como que... Y bueno, así como eso, pues también en las noches daba patadas, daba golpes, peleaba. Y esas son cosas que uno no dice antes de casarse. Para mí eso era poco importante, sí. Entonces cuando yo me caso, interesante, cuando yo me caso, le eché unos sustos a mi esposa. Eso, buenísimo. Ella siempre, cuando conocemos personas y ya tenemos confianza, ella lo cuenta con bastante gracia. Pero en su momento, la gracia en realidad eran lágrimas. Y en su momento quizás no daba tanta risa, sino que era como que, ¿con quién me casé? Así pasa. Porque de repente estábamos durmiendo los dos ahí en la camita, abrazaditos, y yo de repente la despertaba, cuidado, y la empujaba. Y esa la despertaba y casi que le daba un infarto, y ya de ahí no dormía más. Y yo sí caía como una roca, yo sí dormía tranquilo. Fíjense que una de las cosas que yo aprendí dentro del matrimonio es que muchas veces los dos no tenemos la misma percepción en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las promesas que Dios nos hace. Y muchas veces me di cuenta que yo leía la palabra, que yo escuchaba de la palabra con mi esposa, y la misma información para ella podía ser muy diferente que para mí. De repente hay cosas, por poner un ejemplo, un versículo bastante conocido, el de Mateo 11:28, por ejemplo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Un ejemplo, es una promesa de Dios que nosotros podemos descansar en Jesús,
podemos llevar todas nuestras cargas a Él y tener descanso. Fíjense que de repente la percepción de eso era diferente, porque quizás mi esposa lo entendía, pero yo no. Y entonces el que estaba agobiado, estresado, era yo. Y aunque yo ya lo había escuchado, ya lo había leído, ya lo conocía, no lo había entendido. Por ahí de repente Juan capítulo 16, versículo 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Otra promesa de paz con el Señor. Y muchas veces esto mi esposa no lo entendió. Y mi esposa quería tener una paz, pero una paz completamente diferente, una paz que estuviese, que estuviese dada por las circunstancias. Todo tenía que estar bien, su economía, su vida emocional, su vida aquí, todo tenía que estar perfecto para que ella tuviese paz. Y eso no es lo que dice esto que acabamos de leer. Dice que tendremos aflicciones, o sea, van a haber momentos difíciles, y dentro de esos momentos difíciles, dentro de esas tormentas y tempestades, ahí vamos a tener paz, si lo entendemos correctamente. Entonces así sucede mucho, sucede muchísimo en los matrimonios. No importa el tiempo de casado que tengamos, esto puede suceder. Yo quiero compartir en esta mañana, muchísimas gracias, hermano. Yo quiero compartir en esta mañana versículo allí en Génesis capítulo 12. Es un poquito acerca de una historia que nosotros conocemos muchísimo, que es la historia de Abraham. Sabemos que Dios elige a Abraham y a Sara y les hace promesas. La más famosa, ¿verdad?, es la de la tierra prometida. Y ellos creen al Señor porque obviamente ellos toman todas sus cosas y ante una voz que les hablaba, que les decía, ellos creen en esas promesas y se van de la tierra en la que estaban a una tierra de la promesa. Pero también hay otra promesa que es interesante, que es la promesa de, ¿quién se acuerda? Un hijo, promesa de un hijo. Y fíjense ustedes, vamos a estar ahí, no vamos a leer todos los versículos, pero en el capítulo 15, ahí está la historia de la promesa del hijo. Capítulo 15 de Génesis. Lo pueden ver ahí en sus Biblias y lo pueden leer en casa. Fíjense que Dios le dice, bueno, Abraham le dice al Señor como en reclamo: Señor, pero fíjate que a mí me va a heredar es un criado nacido en mi casa, porque no tengo hijos. Y Dios le promete, vas a tener un hijo. Pues por supuesto que esa promesa quizás no fue muy entendida por su esposa, probablemente. Porque en el capítulo 16 vemos lo que sucede y Sara dice, bueno, quizás la promesa es solo para él. No entendió cómo eran las cosas. Y viene y trae a su sierva, dice, a Agar, y se la da para que tenga un hijo con ella. ¿Cómo se llama el hijo? Ismael. Tiene un hijo y el Señor le dice, no es así, no viene así la cosa. El hijo, en el capítulo 18, va a ser contigo. Y ya nosotros sabemos la historia, que Sara era una mujer, ¿qué? Estéril.
Y no solamente era estéril, sino que, sí, de la tercera edad, bastante mayorcita. Dice que ya hacía rato que había dejado de ver menstruación. Y ella se ríe. Cuando ella escucha la conversación, ella se ríe. Porque no entendió, no había entendido las promesas del Señor. Fíjense que eso nos pasa muchísimo a nosotros. A mí me gusta mucho esta historia porque lo que Dios hace aquí es una enseñanza demasiado grande en nuestras vidas. Fíjense que Dios hace una promesa que parece imposible. Una promesa a una mujer de darle un hijo cuando ya era mayor, cuando ya ni siquiera había menstruación y cuando nunca había tenido hijos, era estéril. Y a mí me gusta mucho esto porque así trabaja el Señor, así trabaja Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares y en las personas. Muchas veces nosotros vemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a cualquiera que esté cerca, y nosotros pensamos que esa persona no puede cambiar, no puede hacer nada diferente a lo que ya es. Y venimos con esas palabras que hieren tanto: tú siempre lo mismo, tú siempre eres igual, tú siempre, y tildamos a las personas los estigmatizamos. Y pensamos que no hay forma en que cambien, no hay forma en que cambiemos, no hay, ni que venga Dios mismo. A veces son las palabras que usamos. Y Dios nos demuestra a través de esta historia que no hay ningún terreno imposible para el Señor. No hay. No hay nada que sea imposible para Él. Que aún cuando ella era mayor, estéril y que ya no veía menstruación, Dios le da un hijo. Dios cumple sus promesas. Amén. Fíjense que hermano, sí pudo, a ver, si pudo hacer, acomodarlo de la presentación. Fíjense que lo del triángulo perfecto tiene esta idea. Esta es una idea que yo ya la había escuchado en varias ocasiones, no es una idea mía por si acaso, ¿verdad? Pero es algo que me gusta muchísimo porque representa muy bien lo que como matrimonio somos. Fíjense que así llegamos nosotros como matrimonios al Señor. Está Dios, está el esposo y está la esposa. Son tres. ¿Quién recuerda algún versículo que mencione algo parecido? ¿Quién recuerda? ¿Por allá? El cordón de tres dobles, sí, ¿verdad? Ese Eclesiastés, capítulo 4, ¿verdad? Habla acerca de que el matrimonio está compuesto de un equipo de tres, no de dos, ni de uno. Fíjense que, la siguiente, por favor. Fíjense que una de las cosas que siempre sucede, y esto es lo más normal que pasa en todas las iglesias, yo no sé por qué siempre hay más mujeres, siempre las mujeres son las que más se acercan al Señor. Las mujeres son las que siempre dan pasos adelante y siempre son las que se están acercando más a Dios, por lo general. Y yo quiero decirle que si usted se está acercando a Dios sola y su esposo no le está acompañando, lamentablemente eso lastima. Por eso es que hoy yo quiero que nosotros podamos reflexionar en lo importante que es que como familia, como matrimonio, podamos acercarnos unidos
a Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, mientras que uno solo es quien se acerca, el otro, ¿qué pasa? Se queda lejos, se aparta. Y esto siempre trae consecuencias, siempre. Fíjense que yo enumeré aquí algunas. El acercarse de forma individual, cuando somos matrimonio, de acercarse de forma individual al Señor, siempre queda uno rezagado. Y esto tiene conflicto, porque esto desanima. Al que lo está intentando, al que se está esforzando, se desanima de ver que de repente su esposo, su esposa no tiene el mismo propósito, el mismo fin, acercarse al Señor. Fíjese que esto causa inconformidad. Ahí comienzan muchísimos conflictos de, pero ¿por qué? ¿Por qué tú no quieres? ¿Por qué tú no vas? ¿Por qué tú no me acompañas? Esto distancia a las parejas. Yo llegué a ver muchísimo allá en Venezuela. Acá todavía no lo he visto, no me he empapado bien del asunto, pero llegué a ver mucho cómo hombres o mujeres, esposos o esposas, estaban allí acercándose al Señor mientras que su esposo estaba en otras cosas. Y eso siempre aleja. Hay una diferencia entre lo que hablamos, lo que conversamos. Por lo menos yo, fíjense, yo vengo para la iglesia con mi esposa y termina la iglesia y siempre terminamos hablando de lo que aquí se enseñó, de lo que aquí se hizo, de lo que aquí... Eso nos da un tema de conversación del día entero para hablar acerca de lo que hoy aprendimos. Pero de repente imagínense ustedes esa situación que llegue uno como esposo o esposa al hogar y decirle, mi amor, ¿sabes lo que escuchamos en la iglesia? Va a haber un silencio ahí sepulcral, probablemente. Fíjense que en esos momentos así difíciles vienen aquellas voces terribles, aquellas voces de mucha gente diciendo, yo te dije que no te casaras con ese o con esa. Yo te dije que no le hicieras caso a él o a ella. Y esas personas que siempre aparecen para recordarle a uno cosas que uno no quisiera recordar. Pero siempre pasa, son parte del conflicto y de las cosas que suceden si eso va de esa forma. Yo quiero pedirle al hermano, por favor, si puede poner la otra. Yo quiero animarle siempre, ya para ir concluyendo. Me pidieron que hoy tratara de terminar temprano, pero ya para ir concluyendo, fíjense esto. Así debería, este es el ideal. ¿Por qué? Porque fíjense lo bonito, lo hermoso que se ve, como cuando en pareja tratamos de acercarnos al Señor, fíjense ustedes, cómo hay tanta bendición, cómo estamos más cerca del Señor, pero no solo eso, porque no se trata solamente de estar cerca del Señor, sino que estamos más cerca de nuestro esposo y de nuestra esposa. Hermano, yo les confieso que en los 10 años de casado que yo llevo, no ha sido todo así, Muchos de esos años han sido como la diapositiva anterior, en los que de repente mi esposa era la que estaba tratando de acercarse más y más al Señor y
yo igual iba a la iglesia. El hecho de que estemos aquí no significa que estemos cerca, tampoco, no. Y mi esposa era la que intentaba y yo era el que de repente no quería acercarme tanto. Y algunos momentos era al revés. Hermanos, y todos estos conflictos que yo les estoy comentando, no los no me los inventé. Son cosas que yo les estoy diciendo, es porque yo las llegué a escuchar, porque yo las viví. Fíjense, hermanos, que en 10 años son muchas cosas que pasan y nosotros en 10 años hemos dado muchísimas vueltas porque nosotros nos casamos y al año de casarnos nos fuimos a Honduras, al Instituto Baxter, estudiamos, compartimos, 3 años y medio de, creo que la mejor experiencia que hemos vivido, excelente. Pero luego de eso, nosotros salimos, fuimos a Paraguay a hacer nuestras pasantías y mientras que estuvimos allá, bueno, nos agarró la pandemia y nos tuvimos que quedar, nos quedamos encerrados ahí, fue un momento bastante difícil. Y lo que yo les decía en un principio de conocer y entender las promesas del Señor, muchas de esas promesas fueron puestas a prueba en ese tiempo de pandemia. En el momento en el que yo recuerdo cuando la beca de Baxter se terminó, ya llegó un momento, bueno, los hermanos que han ido a Baxter conocen, cuando ya usted termina los estudios, se graduó y ya no hay más beca. Resulta que, bueno, yo salgo a ver qué trabajo, qué hago y gracias a Dios pude encontrar un empleo en un momento que se veía tan negro, tan difícil y tan oscuro. Porque todo, cuando yo salgo a la calle a buscar un trabajo, hermanos, todos los negocios estaban quebrando, todo estaba cerrando, todo estaba en caos. Todas las personas en Paraguay, o sea, los propios paraguayos, en una crisis. Y yo dije, no, si ellos están en crisis, que son de aquí, imagínense uno. Está feo. Y salí el primer día a buscar trabajo y encontré, el primer día. ¿Y de qué encontré trabajo? De delivery. Lo único que se estaba existiendo en ese momento de trabajo, ese encontré. Y yo regresaba a mi casa y yo le digo, mi amor, mira, promesas del Señor. La cosa como que sí es cierta, como que sí es verdad que el Señor se preocupa por sus hijos. Fíjense, porque es fácil decirlo cuando tu nevera está llena, cuando tienes buen trabajo, cuando todo está saliendo perfecto. Ahí es fácil decir que el Señor se preocupa por ti. No, mira cómo el Señor me tiene aquí en bendición. Pero cuando está difícil la cosa ahí, cuesta. Y yo dije, bueno, la mano del Señor aquí en esto. Y mi esposa de repente en otras cosas no vio la bendición de Dios en su vida. Y momentos en los que yo me acercaba más al Señor y ella quizás no tanto. Vamos a hablar un poquito acerca de esto porque acercarse a Dios en pareja nos une, nos hace ser más cercanos. A mí me encanta, yo veo parejas que se hablan con tanto amor, que están ahí como súper amigos, que tienen tanta confianza, que le cuenta uno al otro de todo. Y también he visto parejas que no, que a su esposo o a su esposa es a la última a la que le diría algo, es a la última a la que le contaría. Ahorita no es por hacer propaganda, pero estoy viendo con mi esposa una serie en Netflix que se llama Cuando la vida te da mandarinas. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿No?
Cuando la vida te da mandarina, anótela y búsquela. Todos los matrimonios que están aquí, anótela y búsquela. Y véase, aunque sea, dele la oportunidad de 2 capítulos. Es de esa serie, de esos dramas coreanos. Yo jamás pensé que un drama coreano me iba a gustar. Jamás pensé. Y ese es una historia de amor bárbara, bárbara. Que por allá en estudio estamos viendo un capítulo y se me salió una lágrima y mi esposa está llorando y yo no. No pasa nada, aquí estamos firmes. Macho que se respeta. Pero hermano, una historia tremenda y un amor tan bonito, tan genuino que, tremendo. En situaciones terribles y en situaciones buenas. Y yo digo, a veces toca a uno pedir perdón al Señor por cómo uno se comporta en las diferentes situaciones. Quiero compartir rápidamente 5 cosas que nos beneficia acercarnos juntos al Señor. 5 cosas. Nos da unidad espiritual, nos permite tener ese mismo sentir dentro de lo que queremos. Número 2, nos da fortaleza en las dificultades. Qué difícil es enfrentar dificultades sin estar cerca del Señor y sin estar cerca de tu esposo o tu esposa. Qué difícil. Nos permite tener mejor comunicación. Nos permite comunicarnos mejor. Hermanos, yo soy conflictivo con la comunicación. Estoy tratando de mejorarlo muchísimo, pero a mí me cuesta mucho comunicarme. Me cuesta. Y estoy tratando de mejorarlo. Con mi esposa, con Dios y con las personas que me rodean. Quizá usted, lo poco que me conoce, diga, hermano, pero no parece. O quizá algunos sí se han dado cuenta y dicen, yo sabía que ese hermano. Pero me cuesta comunicarme. Y acercarme a Dios junto con mi esposa me ha ayudado. Tanto con ella como con el Señor, como con las personas que siempre están a mi alrededor. Crece el amor porque entre más cerca de Dios estemos, más vamos a amar a esa persona que Dios nos ha dado. Y por supuesto que sí, el propósito que tenemos de forma individual como cristianos, lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 13, que nuestro propósito es ser cada vez más como Jesús. Entonces, ese propósito lo compartimos. Se comparte el propósito de cada uno de nosotros como cristianos. Hermanos, lograr esto, acercarse más al Señor, yo no es que esté aquí, o sea, no considero yo que yo esté tan cerca del Señor como lo representa acá, solamente es para que veamos cómo debería ser. Creo que estoy en proceso de esto junto con mi esposa. Y una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo es entender qué necesitamos. Y lo que necesitamos es algo que hace poco se hablaba aquí en una capacitación y un hermano lo preguntó y lo dijo también sobre llenarnos del Espíritu Santo de Dios y de su fruto. Dice allá, mire, ya está espectacular en la cafetería, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que necesitamos para cada vez más acercarnos a Dios. Hermanos, amigos que nos visitan, yo quiero decirte algo ya para finalizar. Todo esto que hablamos, lo hablamos en forma de matrimonio. Ahora, aquí ni siquiera hablé yo de hijos, porque con hijos todo esto se complica más. Con hijos todo cuesta más, porque es más difícil tener tiempo, es más difícil poder comunicarse, es más difícil hablar. Entonces tenemos
tarea bastante. Yo tengo una sola y yo creo que a veces digo, con una me basta y me sobra, pero también a veces digo, quiero otro, tengo ahí como esa lucha. Pero entonces el que tiene dos, el que tiene tres, sé que tiene trabajo. Tiene trabajo. Entonces, trabajemos en acercarnos más al Señor como familia, como hogares. Demostrémosle al mundo allí afuera que sí es posible tener matrimonios, hogares sanos, que se preocupan. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a poner todos los matrimonios, todos los hogares en las manos del Señor. Amén. Oremos. Señor, Padre amado, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, que es grande, que es infinita, Señor, y que nos ha alcanzado hoy, nos ha llegado hoy hasta nosotros y ha tocado, Señor, nuestro hogar. Gracias porque hace rato conmemorábamos y nos alegrábamos, nos gozábamos, porque enviaste a tu Hijo a esta tierra con ese propósito de acercarnos a ti, de darnos oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor. Si no fuera por eso, quizás estuviésemos perdidos, quizás estuviésemos en desastre, en desgracia, Señor. Pero por ese sacrificio que tú hiciste, estamos aquí hoy, Señor, en tu iglesia, en tu reino, y estamos cada día creciendo y aprendiendo más, Señor. Te pido por cada uno de los hogares, de los matrimonios, de las familias de la iglesia, Señor, que puedan cada vez aprender más, cada vez puedan acercarse más a ti, que cada vez puedan estar más unidos, con más amor y con más alegría, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén.